Muy bien, ya hoy nos toca la sesión número 5. Entonces, hemos estado viendo parte del primer texto en las primeras sesiones. Sin embargo, es el texto más amplio que se nos ha planteado para esta gestión. De igual manera, hemos estado observando el segundo texto. Creo que ese ha sido el único texto que ya hemos culminado de revisar, que es el de Matemática y su Didáctica 1. Sin embargo, posteriormente de repente vamos a hacer nuevamente una recapitulación del segundo texto. Ahora nos vamos a enfocar en el primer texto, en la segunda parte en que habíamos quedado inconclusa, siempre considerando los criterios por los cuales los diferentes técnicos en diferentes gestiones han ido elaborando este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, para todos aquellos que son nuevos y de repente, nuevos en el grupo, me refiero, y de repente esta es su primer examen de ascenso de categoría, voy a hacer una recapitulación muy rapidita de cuáles son estos criterios, o más o menos qué criterios se trabajaban en su momento para elaborar este tipo de exámenes. Bueno, para empezar, este es un examen de preguntas cerradas, eso ya lo he repetido una y otra vez. Por lo tanto, las respuestas no pueden estar definidas a criterio de una persona o al decir yo creo, yo pienso o yo he leído en otro lugar que dice esto o esta persona dice lo otro. Eso debemos de olvidarnos a la hora de ingresar al examen. Ahora, para esta gestión solamente se nos han planteado estos dos textos, por lo tanto, solamente debemos remitirnos a leer estos dos textos en la especialidad, colegas, en la especialidad. La parte de normativa, legal y administrativa, eso ya ustedes lo tienen que repasar, que es básicamente los mismos reglamentos, resoluciones ministeriales y leyes que ya conocemos, ¿no es cierto? Solo que algunos han sufrido algunas modificaciones y hay que darle una repasada a esas modificaciones más que a todo el reglamento o a toda la ley en sí. En este caso, donde ustedes tienen que centrar o concentrar sus esfuerzos son en estos dos textos. ¿Por qué? Para esta gestión, el acuerdo que se tiene con las dos confederaciones nacionales es básicamente del 50% de preguntas. Eso quiere decir 45 preguntas de las 90 son del área de matemática, de su especialidad, de estos dos textos. ¿Ya? Entonces, la anterior sesión, por ejemplo, un colega me decía de repente si nos concentramos en la resolución de problemas. Muy bien. Quiero que, quiero que entiendan lo siguiente. Para este examen, si en el caso que ingrese algún ejemplo, un ejercicio que requiera la resolución a través de un proceso algorítmico o el uso de fórmulas, etcétera, etcétera, estarían cometiendo un error muy malo o muy grave por parte de los técnicos del ministerio, ya que en ninguna parte de estos dos textos se plantean ese tipo de ejercicios. Y en el examen, el primer criterio que se brinda a los técnicos es obviamente que todo el material tiene que ser extractado o tomado de estos dos libros o de la bibliografía en sí. Por eso en gestiones pasadas se tenían como 5 o 6 libros y obviamente había mayor amplitud de dónde tomar esos ejercicios, ¿no? Pero eso también indicaba de que a veces el maestro se concentraba en un solo texto y de repente dejaba 4 de lado, ¿no? Y eso era más una suerte que realmente preparación, porque no sabías de cuál de los 5 libros iban a extractar más preguntas o menos preguntas. Entonces, en este caso solamente son dos y ambos textos son utilizados para la formación de maestros de matemática. ¿Eso qué quiere decir? Que son textos que se utilizan dentro de las normales, de las SFEs, unidades académicas, pero no solo en nuestro país, sino que ambos textos son del exterior, ¿no? Entonces, considerando eso, que se está tomando como referencia dos textos, básicamente de formación docente, no esperen encontrar dentro de estos textos una serie de problemas propuestos. De hecho, el primer texto, Didáctica de las Matemáticas para Maestros, es básicamente un proyecto realizado por un maestro, ¿ya? En coordinación con obviamente podríamos llamarlo como un brazo operativo, como por ejemplo el nuestro, que es el Ministerio de Educación, correspondiente al país de donde fue elaborado. Plantea
desde su modelo educativo, las estrategias, la metodología, eh, los métodos de enseñanza para los maestros del área de matemáticas de nivel primario, en ambos casos. ¿Ya? Si bien en el segundo libro, anteriormente ya hemos visto que también menciona educación secundaria, también es una guía. Y hasta en el mismo título, ¿no? Grado de maestro de educación primaria, en el segundo libro. Y en el primero, lo propio. Es un texto guía donde plantea la visión, es más o menos como se podría decir que es como la guía de nuestro currículum base, pero de un país completamente diferente al nuestro. Entonces, ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que ser bastante objetivos a la hora de estudiar estos dos textos. No es como leer, por ejemplo, una resolución, qué sé yo, la 022, por ejemplo, para unidades educativas privadas. No es como leer un reglamento, que tenemos que leerlo desde principio a fin, ¿no? Desde la resolución ministerial que lo aprueba hasta cada uno de los artículos que está dentro del mismo reglamento, que es obviamente para nuestro sistema plurinacional educativo. En cambio, estos dos textos no han sido diseñados para nuestro sistema educativo. Y aunque ustedes dirán, entonces, ¿para qué lo plantean? Básicamente es por las estrategias, por las metodologías, que de ahí es donde ellos van a agarrarse para elaborar las preguntas, ¿no? Entonces, a medida que vayamos viendo, ustedes van a ir dando cuenta de que realmente qué es importante de este texto y qué es lo que debemos recordar, leer, memorizar de repente, porque no se olviden que este tipo de exámenes requieren mucho de la memoria, ¿no? Pueden decir que es la lógica y la razón, sí, pero al final del día y al final de estos exámenes, las respuestas son una cuestión de memorización. Porque una palabra puede variar, un coma puede variar y eso hace que la respuesta cambie completamente. Entonces, eh, como ya les he mencionado, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver qué es lo que vamos a leer de estos dos textos, pero en el proceso yo voy a ir indicando básicamente cuál es el material que se utiliza más o menos para elaborar estas preguntas, ¿no? Bien, entonces tenemos didáctica de la matemática para maestros, que es el texto. Ahora nos vamos estábamos en didáctica de los sistemas numéricos para maestros, pero ya el capítulo 1 y el tema anterior, que son las bases, ya lo hemos visto. Entonces, ahora vamos con el capítulo 2, que es básicamente adición y sustracción. ¿Ya? Vamos a tratar de alcanzar o abarcar la mayor cantidad de páginas que podamos. Entonces, ¿cuál es la metodología? Hacemos lectura y entre la lectura yo voy indicando de repente algunos tips, criterios, etcétera, llámenlo como quieran. Y sería bueno que ustedes hagan una anotación al margen, un subrayado, tomen apuntes, una nota, etcétera, etcétera. Cualquier cosita, algún detalle de lo que yo voy a ir remarcando, porque yo lo hablo desde el punto de vista de en anteriores gestiones cuáles eran los criterios para la elaboración de estos exámenes. En su momento que se nos brindaba como técnicos del ministerio, entonces nos decían, tienen que tomar en cuenta esto, 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 y en base a eso estamos estructurando estas preguntas igual, ¿no? Y el avance. Bueno, en todo caso, iniciamos en el 2.1. Ahora, el por qué no iniciamos directamente, seguramente alguno de ustedes está con el texto a la mano, tal vez impreso. Voy a abandonar un momento la diapositiva porque quiero mostrarles alguna situación. Por ejemplo, más adelante. Aquí. Ya. Bueno, esto lo vimos la anterior sesión, pero lo que quiero que lleguemos es a esta parte. Estamos en este punto y de entrada ustedes pueden ver, por ejemplo, en la pantalla nos viene y nos indica orientaciones curriculares. Ahora, esas orientaciones curriculares que se plantean en este texto, ¿ya? Están en base a un currículum base trabajado para ese país, ¿no? Esto básicamente es de España. Entonces está trabajado para ese contexto.
Ahora, no solamente las orientaciones curriculares, que nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro currículum base. Entonces, ¿qué causaría si, por ejemplo, un técnico agarra y dice diseño curricular base del MEC, pero este MEC o Ministerio de Educación del Gobierno de Cataluña básicamente no tiene nada que ver con nuestro sistema educativo plurinacional? Por lo tanto, este decreto, por ejemplo, que aquí se menciona, el decreto del MEC, del BOE, su CITE, todo este CITE, por el cual se establece las enseñanzas mínimas del área de matemática para educación primaria, no tiene sentido. No tiene sentido todo esto. Es decir, este contenido no es necesario que ustedes lo lean y lo memoricen. ¿Por qué? Porque sería absurdo que nos hagan preguntas de un currículum base que no es el nuestro. Porque si ustedes han leído la parte de la bibliografía de documentos normativos, está nuestro currículum base. Entonces, si habrá alguna pregunta del currículum base, va a ser de nuestro currículum base. Entonces, la primera parte de este texto, en cada capítulo, habla sobre las orientaciones curriculares de ese currículum base. Habla sobre el diseño curricular base y algunos conceptos y procedimientos, básicamente. Ahora, también se nos plantea en este texto actitudes, lo que de repente nosotros ahora los conocemos como las salidas, o los perfiles de salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Gusto por la presentación ordenada. Obviamente la redacción puede variar, pero en todo caso, esto de acá no tiene un sentido, porque está en base a otro currículum que no es de nuestro país, ¿no? Porque a nadie va a decir, por favor, mencione o la pregunta, ¿cuáles son ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son las actitudes para el capítulo 2 de sistemas de numeración? Cuando las actitudes son propio del currículum de este país, digamos, ¿no? De su estructura curricular. Como la nuestra tiene también contenidos, orientaciones, tiene estos perfiles de salida, objetivos anuales y por niveles. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con todo este documento de acá, que se menciona, por ejemplo, ¿no? Documento curricular base MEC 1989. No es nuestro contenido, no es nuestro documento. Entonces, ¿qué es importante de esto? Básicamente, a partir de donde voy a ir mostrando, por ejemplo, en este caso, aquí mencionan, por ejemplo, actitudes, valores y normas. Lo que ya he mencionado son nuestros perfiles de salida. Principios, estándares, matemática escolar, etcétera, etcétera. Todo eso, de repente, no es muy necesario, porque como ya he mencionado, en los mismos ejercicios plantea analizar las diferentes semejanzas y orientaciones curriculares siguientes respecto del estudio de los números naturales y la numeración. Diseño curricular base, MEC, como he mencionado, no es nuestro diseño curricular. Las orientaciones curriculares de tu comunidad autónoma no está hablando de nuestras comunidades autónomas, sino está hablando de las comunidades autónomas de Cataluña, y así sucesivamente. Por lo tanto, a partir del punto 2, desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje, ese sí es un contenido necesario para nosotros porque ahí plantean estrategias, plantean actividades, plantean procedimientos, análisis. Eso es lo que debemos repasar y no memorizar esto que está aquí, ¿no? Porque como ya he mencionado, para los grados K2, siquiera sabemos qué es el grado K2, no, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos inicial escolarizada, no escolarizada, pero no K2, K1 y demás situaciones. Por lo tanto, tenemos que ir observando cuál es el contenido que realmente nosotros debemos ir repasando, para no perder el tiempo, colegas, porque fíjense qué tiempo ya ha pasado y cuánto falta para el examen. Y en muchos casos a veces se presentan cosas que no nos da tiempo para repasar ni estudiar. Entonces, de principio a fin, las 461 páginas no las vamos a poder repasar. Tenemos que saber diferenciar cuál es el contenido que realmente debo estudiar y cuál es el contenido que de repente no es tan necesario.
Bueno, volviendo entonces a nuestras diapositivas, vamos a iniciar con el desarrollo de las técnicas de recuento abreviado. Nos dice lo siguiente. Los niños van dando significado a la suma y a la resta a través del planteamiento y resolución de las situaciones aditivas. Pero en un primer momento, el desconocimiento de la tabla de sumar y restar impide a los alumnos resolver estas situaciones mediante sumas o restas, necesitando recurrir al recuento. El hecho constatado una y otra vez por medios de recuento de que si tenemos 3 objetivos añadidos, 2 más tendremos 5 objetivos en total. Es lo que permite decir al niño que una fase posterior y sin necesidad de recuento que 3 más 2 son 5. Bien, de repente hasta ahí para aquellos que todavía son, o de repente para aquellos que recién esta es su primera sesión, se extrañan por algunos términos que nosotros, nuestra ley misma, deja de lado, como por ejemplo el término alumnos, ¿no es cierto? Que la ley Abelino Señani y Elizardo Pérez lo determina como estudiantes, que indica que es un término más adecuado para nuestros estudiantes. Entonces, bueno, no tengan cuidado, sigue este término es válido y algo que tienen que tomar en cuenta, y es un criterio que se les indica a los técnicos, o de hecho, en todo caso, serían nuestras confederaciones las que tendrían que hacer el reclamo posterior al examen, es que no se debe cambiar nada de la bibliografía. Es decir, si yo tomo una pregunta, tengo que tomarla tal cual se encuentra en la bibliografía. No puedo cambiarle el término con la finalidad de engañar al maestro. En las respuestas sí, en las posibilidades de respuesta sí puedo hacer eso, porque obviamente tengo que seleccionar aquella respuesta que de forma textual se encuentre en el texto, o sea, en este libro. Pero no puedo hacerlo en la pregunta, porque eso sería engañar. Por lo tanto, si en la pregunta, en el examen, aparece alumnos, no se extrañen, porque en el texto, tanto en este como en el otro, simplemente utiliza alumnos. Continuamos entonces. Ahora bien, el paso del recuento al conocimiento de las tablas no es inmediato, sino que es un proceso paulatino con etapas intermedias que en el caso de la suma detallamos a continuación. Ahora, yo desde el primer día he mencionado claramente que qué es lo importante de los textos, ya sea de este o cualquier otro, definiciones. Conceptualizaciones, tablas. De repente, esto que estamos a punto de ver, por ejemplo, los procesos algorítmicos que se nos presentan, clasificaciones, eso es muy importante, como en este caso nos indican que existen etapas, etapas. Entonces, ¿etapas de qué? Etapas intermedias que en el caso de la suma detallamos a continuación. Eso es material para pregunta. Recuento de todos. ¿Qué significa? El niño representa las dos colecciones de objeto de las que habla la situación mediante algún tipo de material. Dedos, palotes, fichas, objetos diversos. Las junta y lo vuelve a contar todo de nuevo. Recuento de todos haciendo énfasis en el primer sumando. El niño recita los números hasta llegar al primer sumando, sin construir una colección de objetos que represente ese sumando, y continúa contando la colección de objetos que representa al segundo sumando. Recuento de todos haciendo énfasis en el segundo, en el sumando mayor. Lo mismo que en el caso anterior, pero eligiendo como primer sumando el sumando mayor. Recuento a partir del sumando mayor. El niño construye una colección de objetos que representa el sumando menor y la cuenta partiendo del sumando mayor. En caso de la resta, no nos encontramos con una secuencia de estrategias de recuento que evolucionan en el tiempo,
pasándose de unas a otras, sino con estrategias de recuento diferentes en función de la situación que se propone y que pueden ser simultáneas. Bien, ya vimos el de las sumas, ¿no? Ahora vemos en el caso de las restas, pero nótese que hay una diferencia. En el caso de las sumas, son etapas, ¿no? Son etapas intermedias. En el caso de las restas, no existen esas etapas. Aquí claramente nos dice, no nos encontramos con una secuencia de estrategias de recuento de evolución en el tiempo. No, pero sí con estrategias de recuento diferentes en función de la situación que se propone y pueden ser simultáneas. En todo caso, esta nueva clasificación también es importante. Recuento de lo que queda. Se utiliza en situaciones de ETE, estado, transformación, estado. Estas abreviaturas representan esto, estado, transformación, estado, todo lo que está dentro del paréntesis, en las que al conjunto inicial se le quitan elementos. Consiste en representar mediante objetos el conjunto inicial, quitar los elementos que indica la transformación y volver a contar lo que queda. Otra, recuento hacia atrás. Se utiliza en las mismas situaciones que en el caso anterior y consiste en contar hacia atrás desde el minuendo tantas veces como indica el sustraendo, representado mediante una colección de objetos, frecuentemente dedos. Esta técnica se utiliza poco por las dificultades que supone para los niños contar hacia atrás. Recuento de la diferencia. En las situaciones de ECE, estado, comparación, estado, en las que la incógnita es el término de comparación, se construye los dos conjuntos, se emparejan y se cuentan los objetos que quedan sin pareja. Recuento desde el sustraendo hasta el minuendo. Se usa en las mismas situaciones que en el caso anterior. Y consiste en contar desde el sustraendo hasta el minuendo llevando la cuenta con una colección de objetos, generalmente dedos. De las palabras que se dicen, posteriormente se cuenta la colección de objetos. Estas estrategias se superan cuando el niño memoriza las tablas o desarrolla técnicas mentales. Cálculo de dobles, complemento a 5 o a 10, sumar en vez de restar, etc. para obtenerlas con rapidez. 2.2. Desarrollo de la comprensión de situaciones aditivas. Con respecto a la estructura lógica de la situación, se observa que las dificultades de los niños a la hora de afrontar una situación aditiva depende en gran medida de la estructura lógica de la situación y que la posición de la incógnita, una gradación menor a mayor dificultad, podría ser la siguiente. EEE. Con la incógnita en el estado final o en uno de los parciales. Y ETE. Con la incógnita en el estado final o la transformación. SE. Con la incógnita en la transformación o en el primer término de la comparación. ETE. Con la incógnita en el estado inicial y SE con la incógnita en el segundo término de la comparación. TTT, cuando las tres transformaciones tienen el mismo sentido. TTT, cuando las transformaciones tienen diferente sentido. CTC y CCC. Con respecto al grado de contextualización de la situación, se observa que los niños entienden mejor las situaciones aditivas cuando más contextualizadas están.
La clasificación de las situaciones en función de un mayor o menor grado de comprensión de las mismas y por consiguiente de una mayor o menor capacidad de resolver con éxito serían las siguientes. Nuevamente, aquí hay otra clasificación que debemos de analizar y de repente retener. Situación que refiere a materiales presentes en el aula y con el niño como actor. Situación hipotética contextualizada, con material a disposición del niño para que pueda efectuar una representación simbólica. Situación hipotética contextualizada, sin material a disposición del niño. En una primera fase, el niño recurre a los dedos o al dibujo de palotes para efectuar los recuentos necesarios. En una segunda fase, recurre a técnicas de cálculos orales o escritas. Situación formal, es decir, situación en la que se pregunta si más por el resultado de una suma o resta sin referirlo a ningún contexto físico o social. Los tres primeros tipos de situaciones se engloban en la categoría de situaciones concretas. Situaciones con un mayor o menor grado de contextualización, en oposición a las situaciones formales o no contextualizadas. Con respecto al tamaño de los datos, a los niños les resulta más difícil interpretar correctamente una situación aditiva cuando mayor es el tamaño de los números que intervienen en ella. Se han realizado experiencias en las que se ha pedido a grupos de niños que resuelvan la misma situación, una vez con números pequeños y otra con números grandes, observándose que en el porcentaje de la resolución correcta disminuye sensiblemente en el segundo caso. Errores en la ejecución de los algoritmos escritos de suma y resta. Esto sí es bastante importante porque es un buen material para tomarlo como pregunta, ¿no? Ya desde el mismo título, ¿no? Porque me está planteando, por ejemplo, ¿cuáles son los errores de la ejecución de los algoritmos escritos de suma y resta? Es decir, de ese proceso eh, abstracto, llámenlo, ese proceso que tenemos paso a paso para la suma y la resta, ¿no? Los errores más frecuentes que cometen los niños al realizar los algoritmos son los siguientes. Inciso A, de colocación de los números. Justifican los números a la derecha en vez de hacerlo a la izquierda y no hacen coincidir las columnas de las cifras del primer número con las columnas del segundo, como en el ejemplo, ¿no es cierto? Inciso B, de orden de obtención de los hechos numéricos básicos. Empiezan a sumar o restar por la columna de la izquierda y avanzan hacia la derecha. Este error viene favorecido por la tradición de enseñar primero el algoritmo sin llevadas, dejando la introducción de las llevadas para una segunda fase. Inciso C. De obtención de los hechos numéricos básicos. Se equivocan en los resultados de la tabla de sumar o restar. Inciso D. De resta de la cifra menor de la mayor. Restan la cifra menor de la mayor, sin fijarse si corresponde al minuendo o al sustraendo, ¿no? Y se nos plantea también un ejemplo. Inciso E. De colocación de un cero cuando la cifra del minuendo es menor que la cifra del sustraendo, ponen como resultado el número 0. Inciso F. De lugar vacío. Ante el lugar vacío, no completan la operación u olvidan la llevada. Inciso G. De olvido de la llevada. No incorporan la llevada a la columna siguiente. Inciso H. De escritura del resultado completo. Cuando al operar una columna obtienen un número de dos cifras, lo escriben completo en el resultado. Bueno, y ahí se nos plantea una serie de ejemplos para acá. Bueno, no para todos, pero sí para una mayoría de los errores que cometen, ¿no?
Ahora, también se plantea este tipo de cuadros donde se indica ejercicio número 2 y de repente a nuestra mente puede venir, ah, no, esto es importante, tengo que memorizarlo, leerlo y repasarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vayamos a leer este ejercicio y ya ustedes definan o decidan, ya bajo, según lo que yo les he estado indicando, si esto realmente puede ser una pregunta para un examen. Es decir, nos dice ejercicio número 2, diagnóstico de competencias en la relación de sumas y restas formales orales. En la tabla siguiente se incluye una relación de tareas aditivas que se pueden usar para el diagnóstico de las competencias de los alumnos de primer curso de primaria en la realización oral de sumas y restas formales. Utiliza esta pauta con algún niño de dicho nivel e identifica las tareas que supongan mayor dificultad. Bien, de entrada, todo esto no nos sirve como una pregunta porque básicamente está sujeta a varios considerandos, entonces no sirve para hacer una pregunta. Luego nos plantea, por ejemplo, cada una de las operaciones siguientes puede plantearse como una suma, 3 más 5, una resta, 8 menos 5, etcétera, etcétera. La inversa de la suma 3 más, obviamente, 5 igual a 8. La inversa de la suma, bueno, ya ustedes me entienden. Lo que yo quiero que se comprenda es que si bien aparecen algunos ejercicios y si de repente se nos plantease un ejercicio dentro del examen, tendría que ser extractado de estos textos. Y obviamente no creo que nuestro examen o el examen sea tan simple como para colocar, por ejemplo, calcular la suma de 3 más 5 y posteriormente representar su inversa. Y ahí nos dan una serie de opciones, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Entonces, sería un examen muy básico. Por lo tanto, este tipo de ejercicios no van a ingresar al examen, ¿ya? No ingresan ese tipo de ejercicios. De repente acá, por ejemplo, dicen operaciones con términos y el resultado menor o igual que 5, operaciones que se abarcan con una sola mano. Y entonces, son ejercicios que están diseñados obviamente para un primer curso de educación primaria. Operaciones con términos y resultado menor o igual que 10. Operaciones que se abarcan con las dos manos. Aquí nos plantean también operaciones con términos y resultado menor o igual que 20, ¿no? Y nos dan una serie de ejercicios. Por ejemplo, como ejemplos dan 7 más 7, 14. Está ahí, está perfecto, porque básicamente es menor o igual que 20. Todos aquellos ejercicios que no superen a 20 o sean igual que 20, obviamente son valederos y dentro de esta consigna. Lo mismo, operaciones con términos y resultado menor o igual que 100. ¿No? Operaciones con términos menores o igual que 100 y resultado mayor que 100. Entonces, si bien de repente pueden darle una repasada, no creo que esto represente gran dificultad en el momento del examen, pero sí la parte teórica. Lo que yo busco es que ustedes comprendan que de repente si nos han planteado estos textos, es porque se van a agarrar de la parte teórica para extractar las preguntas, y no tanto así de los ejercicios que se plantean en estos textos, ¿no? Sino es más de las estrategias, los conceptos, las definiciones que plantean aquí. Entonces, veamos el siguiente punto. 3. Situaciones y recursos. En concordancia con el apartado anterior, haremos una propuesta de enseñanza con dos secuencias didácticas paralelas: la vía de las situaciones aditivas concretas y la de las situaciones aditivas formales. Bien, aquí me detengo. Esto es sumamente importante. Y hace instantes les había mencionado. ¿Qué es lo que preguntan? Lo que se plantea de nuevo aquí, lo nuevo. Y aquí nos están planteando, por ejemplo, en concordancia con el apartado anterior, haremos una propuesta de enseñanza de dos secuencias didácticas paralelas.
la vía de las situaciones aditivas concretas y las situaciones aditivas formales. La primera es necesaria para establecer el sentido o significado de las operaciones, que viene asociado a las situaciones que resuelve, y también para justificar los hechos numéricos básicos y las técnicas de cálculo. La segunda es necesaria para consolidar la memorización de las tablas y las técnicas orales y escritas. Ahora de acá, por ejemplo, podría salir unas N preguntas solamente de ese párrafo. Por ejemplo, podría ser, de acuerdo a la situación de situaciones y recursos del texto, matemática y su didáctica, la secuencia didáctica, perdón, las situaciones aditivas formales consolida y ahí yo puedo, inciso A, memorización de las tablas y técnicas orales escritas, inciso B, memorización de, qué sé yo, memorización de los procedimientos y técnicas orales escritas. O sea, puedo variar en una palabra, puedo ir variando, pero ya a eso es a lo que yo me voy. Lo que yo quiero que entiendan es que esta parte puede ser necesaria para, o puede ser fácilmente convertida, transformada en una pregunta de examen de ascenso, ¿no? Porque tiene bastante material. Entonces, 3.1, secuencia didáctica de introducción de la suma y resta de números naturales. Para conseguir los objetivos didácticos, tendremos que plantear a los niños diferentes situaciones aditivas para que, a través de los recuentos, vayan construyendo las operaciones de suma y resta. Estas situaciones deben variarse recorriendo los problemas de combinación, cambio y comparación, así como las diferentes posiciones posibles de la incógnita. Si no se usase esta variedad de problemas, los niños decidirían que la operación que resuelve el enunciado se habla de me dan, me regalan, etc. Se resuelve el problema, perdón. Es una suma porque aparece la palabra total o la palabra más o porque el enunciado se habla de me dan, me regalan, etc. O una resta porque se pregunta cuánto queda o aparece la palabra menos o se habla de quitar, etc. Es también necesario plantear sumas y restas formales, es decir, descontextualizadas, por ejemplo, 5 más 9, 14 menos 5, 25 más 2. Entonces lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando estamos hablando en este texto de las formales, estamos hablando de aquellas que siguen estrictamente el lenguaje abstracto matemático, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de concretas, estamos hablando de preguntas o ejercicios o problemas o ejemplos contextualizados que parten de un problema, ¿no? Es decir, de su contexto. Para que los niños adquieran técnicas orales y posteriormente escritas, de suma y resta. Es la posesión de estas técnicas lo que convierte en interesante la decisión sobre la cual es la operación que resuelve el problema. Decidir si un problema se resuelve mediante la suma 47 más 10 o la resta 47 menos 10. Es una cuestión difícil que exige tomar en consideración diferentes aspectos de la situación. A un niño no le merece la pena plantearse una cuestión tan compleja si no tiene una técnica que le permita efectuar con rapidez la operación elegida. En ese caso, es más cómodo representarse la situación con algún tipo de material y hacer directamente los recuentos necesarios. En el primer caso, el niño tiene que resolver los problemas de manera autónoma, recurriendo en un principio a la representación con materiales y el recuento. La finalidad de estas tareas es que las estrategias iniciales de recuento evolucionen al ritmo del niño y que a medida que se consolidan las técnicas de suma y resta, la base experiencial, adquirida por el alumno
en la resolución de las situaciones le permita decidir qué operaciones resuelven el problema. En el segundo caso, se trata de efectuar sumas y restas que inicialmente se resuelvan por medio de recuentos, pero conviene hacerlas evolucionar cuando antes hacía estrategias más rápidas. Para ello, se debe trabajar con distintos materiales estructurados, dedos de la mano, regletas Cuisenaire, ábacos, etc., que permitan obviar los recuentos y proporciones, por medio del aprendizaje de distintas configuraciones numéricas, el entramado necesario para establecer las técnicas orales de suma y resta. Bien, en este párrafo hablamos sobre las concretas y en este párrafo hablamos sobre las formales, ¿no es cierto? Bueno, las dos vías, situaciones aditivas concretas y situaciones aditivas formales, deben desarrollarse a la vez. Una posible forma de hacerlo sería la siguiente, es otra clasificación que debemos recordar. Se comienza trabajando las situaciones concretas de EEE, ETE y SE en el tramo numérico de 0 a 20, con materiales presentes en el aula y con el niño como actor. Al mismo tiempo, los niños deben familiarizarse con los materiales estructurados y trabajar mediante situaciones formales la memorización de las operaciones que acaba en una mano, de los dobles de una cifra, 5 más 5, 6 más 6, etc. Y de los complementarios a 10, en este caso 3 más 7, 6 más 4, etc. Se prosiguen las situaciones concretas en el tramo de 0 a 50, con casos en los que no haya posibilidad de recortar los dos términos para forzar la evolución de las técnicas de recuento y con presentación de situaciones hipotéticas contextualizadas referentes a los números entre 0 y 20. Mientras tanto, a nivel formal, se continúa con la consolidación de la tabla de sumar y restar y de las operaciones con términos y resultados menor que 20. Se introduce el material estructurado en situaciones concretas con términos entre 0 y 100. Las situaciones hipotéticas contextualizadas con materiales a disposición del niño se trabajan entre 0 y 50. Además de trabajar situaciones hipotéticas contextualizadas sin material de 0 al 20, tratando que en ese caso los niños empiecen a expresar las soluciones en términos de suma o resta, en la vía de operaciones formales se continúa con las sumas y restas de términos menores o iguales que 100 en forma oral. Se introducen tramos cada vez más altos de la situación numérica, siguiendo unas pautas similares a las comentadas en los ítems anteriores e introduciendo las técnicas escritas de cálculo. Muy bien, ahora para consolidar de repente esta parte hasta este punto, lo que hemos ido analizando y haciendo lectura, vamos a ir respondiendo algunas preguntas en base a lo que han estado siguiendo. Bien, la primera pregunta dice, lea y determine la etapa intermedia de la suma a la que corresponde el siguiente texto. El niño representa las dos colecciones de objetos de las que habla la situación mediante algún tipo de material, dedos, palotes, fichas, objetos diversos. Las junta y lo vuelve a contar todo de nuevo. Inciso A. Recuento de todos haciendo énfasis en el primer sumando. Inciso B. Recuento de todos haciendo énfasis en el sumando mayor. Inciso C. Recuento de todos. Inciso D. Recuento a partir del sumando mayor. Inciso E. No corresponde a la etapa intermedia de la suma. Muy bien, colegas, vayan analizando, no es necesario que lo respondan a través del micrófono, pero de forma interna ya pueden ustedes ir seleccionando y anotándose cuál es la respuesta correcta si han estado siguiendo la lectura.
De todos modos, no se olviden que ustedes tienen 1 minuto y su fracción, segundos menos, 15 segundos por ahí, para responder cada una de las preguntas, porque no nos olvidemos que solamente tenemos 1 hora, bueno, son 2 horas, pero son como, esas 2 horas pasan muy rápido en el momento del examen, y a veces nosotros nos engolosinamos haciendo la lectura de una pregunta y en específico de las que son normativas, legal y administrativas, que les gusta colocar todo el artículo y hay que leerlo una y otra vez de repente para recordar o asimilar la respuesta a la pregunta. Y a veces es un poquito moroso. Entonces, si ustedes se entretienen demasiado en una sola pregunta, de repente cuando ya vuelvan a ver su reloj ya habrá pasado más de media hora, ¿no? Así como si nada. En este caso, la respuesta correcta es recuento de todos. Nos decía, en las etapas, en la etapa intermedia, ¿no es cierto?, de la suma, había el recuento intermedio, el recuento de todos, o en el cual el niño representa las dos colecciones de objetos de las que se habla la situación mediante algún tipo de material, ya sean dedos, palotes, fichas, objetos diversos, las junta y lo vuelve a contar todo de nuevo. Segunda pregunta. Cuando hablamos de desarrollo de técnicas de recuento abreviado, en el caso de las restas son, inciso A, una secuencia de estrategias de recuento que evolucionan en el tiempo. Inciso B, estrategias de recuento diferentes en función de la situación que se propone y que pueden ser simultáneas. Inciso C, una secuencia de actividades de recuento que evolucionan en el tiempo. Inciso D, actividades de recuento diferentes en función de la situación que se propone y que pueden ser simultáneas. Ahora, de repente, en algunos casos se parecen y ustedes han observado que solamente varía una palabra. Eso es muy común en los exámenes, muy común, que solamente varía una palabra y hace o lo cambien por un sinónimo. Ojo, que para la respuesta debe ser textual, no cambiar sinónimos ni nada. Por lo tanto, si ustedes pueden seleccionar una respuesta en el cual solamente un sinónimo de una palabra varió, y ustedes pueden pensar, no, pero yo respondí correctamente. En realidad no respondió correctamente. Respondió mal porque en el libro no está de manera textual con esa palabra, sino con un sinónimo, pero las respuestas tienen que estar tal cual se encuentra en el libro, tal cual, ¿no? Entonces, es por eso que a veces hay ciertos reclamos, pero en realidad ustedes solo deben remitirse a lo que dice en este texto. Puede ser que no estén de acuerdo, puede ser que en otro texto hayan leído otra cosa que contradice a lo que indica aquí. Debemos hacer de lado eso y solamente remitirnos lo que dice aquí en el texto. Bien, respuesta correcta, inciso B. Son estrategias de recuento diferentes en función de la situación que se propone y que pueden ser simultáneas. Tercera pregunta. Cuando hablamos de desarrollo de técnicas de recuento abreviado, en el caso de las restas, ¿cuándo se utiliza el recuento de la diferencia? Inciso A. En las situaciones de SE, estado, comparación, estado, en las que la incógnita es el término de comparación. Se construye los dos conjuntos, se emparejan y se cuentan los objetos que quedan sin pareja. Inciso B. Se utilizan las mismas situaciones que en el caso anterior y consiste en contar hacia atrás desde el minuendo tantas veces como indica el sustraendo, representado mediante una colección de objetos, frecuentemente de 2. Esta técnica se utiliza poco por la dificultad que supone para los niños contar hacia atrás. Inciso C. Se usa en las mismas situaciones que en el caso anterior y consiste en contar desde el sustraendo hasta el minuendo, llevando la cuenta con una colección de objetos generalmente de 2, de las palabras que se dicen. Posteriormente se cuenta con la colección de objetos. Y por último, ninguno de los anteriores.
Entonces, nuevamente, ¿cuándo se utiliza el recuento de la diferencia? En el inciso A, en las situaciones de estado comparación, estado. Pregunta número 4. Bueno, hasta hace unas 2 gestiones no era normal o común que ingresaran imágenes en los exámenes, porque uno de los criterios para elaborar estos exámenes es que la pregunta no parta de un gráfico, ya que no tenían la cantidad de páginas necesarias para colocar puros gráficos en los exámenes, ¿no? De hecho, en algunos momentos, uno de los criterios era si necesitan un gráfico, describan literalmente qué es el gráfico y ya a partir de eso saquen una pregunta. Pero era bastante rebuscado y quitaba mucho tiempo a los maestros. Entonces, en este caso, si ingresa algún ejercicio, por ejemplo, será de referencia, porque no nos van a colocar un ejercicio indicando resuelva la siguiente suma. Como ya he mencionado, si bien todas las preguntas tienen que ser tomadas del libro, pero tampoco puede ser un examen tan básico, tan simple, ¿no? Entonces, esa imagen será como referencia para otra pregunta, como por ejemplo esta, cuando nos dice, cuando hablamos de errores en la ejecución de los algoritmos escritos de suma y resta, la siguiente imagen corresponde a, inciso A, de colocación de los números, o sea, a errores de colocación de los números, inciso B, errores de orden de obtención de los hechos numéricos básicos, inciso C, errores de obtención de los hechos numéricos básicos, inciso D, de resta de cifras menor de la mayor, inciso E, errores de colocación de un cero. Entonces, ¿a cuál corresponde? Corresponde al inciso A, de colocación de los números. Es cuando hablaba que los niños cometen un error muy frecuente, que es alinear a la izquierda cuando debieran de alinearlos hacia la derecha. Uy, a la quinta pregunta, pero ya viene con la respuesta señalada. ¿Qué más? Quinta pregunta. ¿Qué nos decía la quinta pregunta? Cuando hablamos de errores en la ejecución de los algoritmos escritos de suma y resta, el criterio del lugar vacío hace referencia a, bueno, y ahí tienen la respuesta, ¿no? Inciso B, no contempla la operación u olvidan la llevada. Entonces, de todo eso que hemos visto hasta ese momento, hasta este momento, lo importante no son tanto los ejercicios, porque esos ejercicios son para el nivel primero de primaria. Entonces, no representan gran dificultad, pero lo que sí es complejo y dificultoso son las estrategias que se obtienen a partir de esos ejercicios, cómo plantearlos, cuándo plantearlos, la metodología, etc. Eso es lo complicado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir repasando. Bien, ahora entramos al segundo bloque de la lectura y posteriormente igual vamos a ir resolviendo algunas preguntas que obtengamos de este segundo bloque. 3.2. Situaciones aditivas concretas. Recomendamos una secuencia de situaciones aditivas concretas que el alumno debe resolver por sí mismo. El profesor debe controlar que el niño entienda el enunciado, pidiéndole que lo explique con sus propias palabras y animándole a que encuentre una estrategia de resolución. Es decir, se trata básicamente de situaciones adidácticas. Estas situaciones deben plantearse antes de hablar de sumas y restas sin forzar al niño a decir cuál es la operación que resuelve el problema, aun cuando ya domine las técnicas de sumar o restar. En un primer momento deben elegirse números pequeños, pero más adelante hay que utilizar números grandes y recurrir a recuentos abreviados y material estructurado.
Aun cuando al principio se permita al niño representar los dos datos de la situación, en momentos posteriores hay que imposibilitarle el recuento de alguno de los términos para forzarlo a pasar de las técnicas iniciales de recuento de todo y recuento de lo que queda o de la diferencia a estrategias más elaboradas, paso que muchos de los niños realizan espontáneamente. Las variables didácticas de las situaciones aditivas concretas son las siguientes. Aquí hay otra clasificación y también nuevamente, esto es algo que debemos recordar. Significado de los números, cardinal, ordinal o medida. Tamaño de los términos y resultado de la operación, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000 y así sucesivamente en adelante. Estructura lógica de la situación. Situaciones aditivas del tipo EEE, ETE, SE y TTT. Bueno, todas estas abreviaturas las tenemos más arriba. Posición de la incógnita. En el primer término, el término inicial o uno de los términos parciales en el término medio de transformación o comparación. En el segundo término, el término final o el término total. Sentido del término medio, solo en las situaciones de TE, ETE, SE y CTC. Creciente o decreciente, positivo o negativo. Posibilidad de recuento de los términos, con posibilidad de recuento de los términos o de uno solo. Grado de contextualización de la situación. Situación que se refiere a materiales presentes en el aula y con el niño como actor. Situaciones hipotéticas contextualizadas con material a disposición del niño para que pueda efectuar una representación simbólica. Situación hipotética contextualizada sin material a disposición del niño. Tipo de material utilizado, estructurado o no estructurado. Número de datos, 2, 3 o más. Ejercicios. Bueno, aquí por ejemplo nos plantean ejercicios. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica, por ejemplo? En el punto 3 nos dice, preparar una secuencia de tareas para alumnos de segundo curso, en las que concluyan una muestra de valores de variables didácticas para las situaciones aditivas concretas. Ya he mencionado, es decir, hay material que sirve para preguntas y otros que no. Y esto acá lo que se observa, por ejemplo, no nos sirve para elaborar preguntas. Analizar en un libro de texto de segundo curso las situaciones aditivas concretas que se incluyan identificando los valores de las variables didácticas mencionadas en el apartado. Es decir, no me voy a poner a analizar. Si me hacen una pregunta similar, no voy a analizar eso. Estaría sujeto a mi criterio la respuesta. Y no sería una respuesta cerrada, sino sería una respuesta abierta. Y lo primero que se tiene que tomar en cuenta para este tipo de exámenes es que las respuestas son cerradas. 3.3. Situaciones aditivas formales. Aprendizaje de algoritmos. En estas situaciones se presenta al alumno sumas o restas formales, es decir, ejercicios del tipo 3 más 2, 12 menos 5, etc. En un primer momento se animará al niño a contar para obtener el resultado, dándole a la suma un sentido de reunión de objetos y a la resta un sentido de separación. Pero rápidamente se pasará a utilizar materiales estructurados, abacos, bloques, regletas. Para evitar los recuentos y facilitar la memorización de los resultados y la adquisición de técnicas orales, para ello, dichos materiales han tenido que ser trabajados previamente, habiéndose familiarizado el niño con las distintas configuraciones numéricas. Las variables didácticas de la situación son las siguientes. Esto es igual otra cosa que es muy importante, otra clasificación, ¿no? ¿Cuáles son las variables de las situaciones? ¿Cuáles son las variables de las situaciones en cuestión de sumas y restas o aditivas
y nos dice lo siguiente, el primero, tipo de operación, ya sea suma o resta. Dirección de la operación, dirección directa, por ejemplo, 12 más 5, 15 menos 11. O inversa, por ejemplo, la incógnita más 5 es igual a 12. 15 menos la incógnita igual a 9. Descomposición por descomposición, por ejemplo, 12 igual a 5 más, entonces se hace una descomposición. Tamaño de los términos y del resultado de la operación. Operaciones que caben en una mano, es decir, que se pueden resolver con los dedos de una mano. Operaciones que caben en las dos manos. Operaciones de la tabla de sumar o restar. Operaciones con términos resultado menor o igual que. Operaciones con términos menor que 100 y resultado menor, igual o mayor que 100. Operaciones con términos menor que 1000 y resultado menor, igual o mayor que 1000. Operaciones con términos mayores que 1000. Número de cifras de los términos. Los dos términos de la operación tienen el mismo o distinto número de cifras. Número de cifras significativas concurrentes, otra clasificación. Dentro de una misma clasificación, ¿no? Términos de cifras significativas no concurrentes. Aquellas cuyas cifras significativas no son exactamente. Términos con cifras significativas concurrentes, ¿no? En este caso, yo creo que ya se han dado cuenta cuál es la cifra significativa, ¿no? Una sola cifra. Acá, por ejemplo, tiene una. El 0 no cuenta como cifra significativa. Lo propio. Términos con dos cifras significativas concurrentes. Por ejemplo, tenemos estas 66 más 31, 128 más 32, más, aquí pueden decirme, pero estas tienen 3, no, en realidad solamente tiene 2, ¿no? Podemos tomar en cuenta ya sea con o sin el 0. En este caso, si nos dicen con dos cifras significativas, para nosotros es sin el 0, etc. Términos con 3 o más cifras significativas. Bien. Existencia de llevadas. La operación implica o no llevadas. Técnica de cálculo. Uso de material estructurado, técnica oral, técnica escrita, calculadora. Tipo de material estructurado. Dedos, regletas con tapa, regletas Cuisinart, ábaco, etc. Y también se nos plantea algunos ejercicios que nuevamente recalco, estos ejercicios que nos indican no son necesarios que los memoricen porque son ejercicios que surgen a partir de otros criterios que no tienen nada que ver con nuestro modelo sistema educativo. También se plantea algunas imágenes como las siguientes, por ejemplo. La figura adjunta muestra ejemplos de tareas para el estudio de las relaciones aditivas entre números pequeños, apoyadas en el uso de materiales. Ahora, esto puede ser una pregunta de examen. Por ejemplo, sabemos que aquí existe un patrón, sabemos que aquí lo propio, etc. Sin embargo, las operaciones no son complejas. Ya, eso fuera lo primero. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? La pregunta, ¿dónde estaría? Por ejemplo, me ponen esta figura. La siguiente figura demuestra o la siguiente figura ejemplifica el estudio de las relaciones aditivas entre inciso A, números pequeños, inciso B, números grandes, inciso C, números medianos, inciso D, ninguno de los anteriores, etc. O sea, no es tanto la operación, sino a partir de la imagen qué tipo de pregunta podemos estructurar, sino no la operación. Bueno, continuando tenemos el 3.4, que son recursos de Internet. Al igual que en el capítulo anterior y en el tema anterior a este, el texto ya al finalizar plantea el uso de ciertos elementos digitales
como ayuda y complemento al proceso educativo. En este caso, exclusivamente para el tema de sumas y restas, para el tema de estructuras aditivas, nos sugiere utilizar crucigrama de números. ¿Ya? Crucigrama de números. ¿Cuál es el punto? Su descripción. Plantea crucigramas que se resuelven mediante operaciones aritméticas. Hay varios niveles de dificultad y puede controlarse el tipo de operación, así como los errores contenidos. Puede ser un recurso para el refuerzo de las tablas de las operaciones y la ejercitación en el cálculo. También se nos plantea algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ahí dice explora las diferentes opciones del programa. ¿Pero de qué programa está hablando? Obviamente de su programa de estudio. Y en tal caso, nosotros tenemos nuestro propio programa de estudio. Por lo tanto, esta pregunta no va. Indicar los niveles y partes del currículum de primaria en el que se pueden usar las distintas opciones. Ahora, ¿esto nos sirve para preguntar? Obviamente, si todo lo anterior hubiera estado direccionado desde el punto de vista de nuestro currículum, obviamente que sí. Sin embargo, esto lo están direccionando a maestros en formación del nivel primario del currículum de España. Pasamos entonces. 4. Taller de didáctica. 4.1. Análisis de textos escolares, diseño de unidades didácticas. Esto sí es importante. Consigue una colección de libros de textos de matemáticas. De primero a tercero de primaria, recomendamos buscar los libros que utilizaste personalmente o bien los de algún familiar o amigo. 1. Estudia el desarrollo del tema de adición y sustracción. En dichos niveles indica en qué curso se inicia y cuándo termina. Identifica aspectos del desarrollo del tema en los manuales escolares que consideres potencialmente conflictivo. Entonces, básicamente, toda esta parte está hablando de los materiales que ellos cuentan dentro de su sistema educativo. Por lo tanto, no nos sirve a nosotros este texto, o sea, esta parte de acá del texto. También tenemos diseño de una evaluación, por ejemplo. Ahí nos plantea cómo diseñar esta evaluación. El siguiente problema es un problema aditivo. Estado, comparación, estado. SE. Mariana tiene 5 canicas. Juan tiene 6 canicas más que Mariana. ¿Cuántas canicas tiene Mariana? Entonces, este problema es de la forma A más B más C. Y se pide el valor de C, es decir, el total. La incógnita es el total. Hay diferentes formas de variar este problema. Una de las primeras dice, cambiando la posición de la incógnita, cambiando el término de comparación, cuántas más, cambiando el valor de los sumandos, cambiando el contexto, combinación de objetos. Nuevamente, ustedes miren, pero ahí hay un ejercicio, claro, el ejercicio de María. Si María tiene 5 canicas, Juan tiene 6 canicas más que Mariana, ¿cuántas canicas tiene María? Entonces, es como si el mismo ejercicio ya nos planteara la solución. Por lo tanto, no sería un buen material, ya que la misma respuesta sería muy sencilla, no requiere o no tiene una gran dificultad. Entonces, como una pregunta de examen para un nivel secundario que no va, ¿no? Pero sí la parte de las clasificaciones. Escribe todas las variantes que puedas de este problema cambiando algunas de las variables anteriores. Clasifica los problemas según la dificultad para los niños. Plantea 2 o 3 de estos problemas a un niño de entre 8 y 10 años. Analiza las estrategias que sigue para resolverlos. Son diferentes las estrategias dependiendo del problema. 4.3. Análisis de problemas propuestos por niños. Bien, también en este texto el autor no solamente plantea la metodología, sino que lo pone en práctica y posteriormente hace la comparación de lo que los niños habían planteado. Inciso A. Se pide a una serie de niños que inventen un problema cuya solución sea 9 más 3. Estas son algunas de las respuestas.
Tres obreros de un edificio han colocado 9 ladrillos. Juan tenía 3 euros y su mamá le dio 9. ¿Cuántos tiene ahora? Clara tenía 3 huevos y Susana tiene 9 más. ¿Son completos los problemas propuestos? ¿Están bien planteados? ¿A qué modelo de situaciones aditivas responde? Ahora, esto de aquí ustedes podrían decir, pero eso ya son preguntas, los pueden tomar para un examen. A pesar de que pueden colocar uno de estos de repente y les dicen, ¿son completos los problemas propuestos? Es una pregunta abierta, sujeta al criterio de la persona. Entonces, yo tengo que tener respuestas cerradas, que no estén sujetos al criterio individual. Por lo tanto, estas cuestionantes que ponen acá no sirven para preguntas. Entonces, lo que están planteando son solamente lo que los niños plantearon. En el primer ejemplo, ustedes pueden observar que el niño mezcla, ¿no?, los ladrillos con obreros. Es decir, a pesar de que contempla los dos números que se le ha planteado, 9 y 3, el niño estructura la pregunta con elementos completamente diferentes, ¿no? Entonces, son ejemplos que surge a partir de la experiencia que tuvo el maestro en el planteamiento de este tipo de preguntas. Inciso B. Se pide a una serie de niños que inventen un problema cuya solución sea 72 más menos 29. Estas son algunas de las respuestas. Un cocodrilo tenía 72 dientes. Al comer algo se le cayeron 29. ¿Cuántos le quedaron? Juan tiene 20 años. El abuelo tiene 72 años. ¿Cuántos años tiene la madre? En un tarro hay 72 caramelos. 29 niños acertaron y le dieron caramelos. ¿Cuántos caramelos les dieron a cada uno? Tomás tiene 22 bolas. Daniel tiene 29. ¿Cuántas más tiene Tomás? Se cogen 72 lápices y 29 bolígrafos y se hace la resta. Entonces, estos son, por ejemplo, son ejemplos, nuevamente les menciono, de lo que nos están indicando que los niños en su momento han planteado. Bueno, 4.4. Análisis de estrategias aditivas de los alumnos. Las producciones de los alumnos de primaria propuestas en la página siguiente corresponden al siguiente enunciado. Tengo 45 imanes. Quiero pegar hojas en una pizarra metálica. Tengo dos tipos de hojas, pequeña y amarilla, grandes y blancas. Utilizo 4 imanes para las hojas amarillas y 6 para las hojas blancas. ¿Cuántas hojas puedo pegar? Y ya nos dice que el maestro plantea una tablita en la cual ya nos indica número de hojas amarillas, número de hojas blancas, número de imanes usados y número de imanes sobrantes. Y fíjense cómo los niños van interpretando y plantean sus diferentes esquemas, algoritmos, llámenlo como quieran. Sin embargo, es una resolución bastante interesante. Interpreta los diferentes procedimientos realizados por los alumnos, incluidos en el anexo. Explicita el método de cada uno y las representaciones utilizadas. Previo el maestro, las soluciones dadas por los alumnos. ¿Qué conocimientos son movilizados por los alumnos en el curso de esta actividad? ¿Qué conocimientos y destrezas se pretenden con esta actividad? Respuestas a 4 alumnos a la tarea de fijación de hojas, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo o el color de hojas, ellos van haciendo las operaciones y van indicando con la ayuda de la tabla que se les ha planteado el número de hojas que quedan, cuántos imanes se ha utilizado para cada uno. El alumno 2 plantea a través de un gráfico, ¿no?, separando cada grupo. El alumno número 3 dibujó cada uno de esas hojas, ¿no? Amarilla, 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 amarilla.
¿Qué está el contrato? Hojas amarillas. El alumno número 4. Se podría decir que realiza todo esto a través de una multiplicación igual y una suma para encontrar el total. Bastante interesantes las respuestas. Ahora vamos a ver cómo podemos estructurar todo ese contenido del segundo bloque en forma de preguntas. La primera nos dice, primera pregunta, ¿cuáles son las variables didácticas de las situaciones aditivas concretas? Primera, inciso A, significado de los números, tamaño de los términos y resultado de las operaciones. Estructura lógica de la situación, posición de la incógnita, sentido del término medio, posibilidad de recuento de los términos. Grado de contextualización de las situaciones, tipo de material utilizado, número de datos. Inciso B. Validación de los números, tamaño de los términos y resultado de las operaciones, estructura lógica de la situación. Posición de la incógnita, sentido del término medio, posibilidad de recuento de los términos, grado de contextualización de la situación, tipo de material utilizado y número de datos. Inciso C. Significado de los números, fuente de los términos y resultado de la operación, estructura lógica de la situación, posición de la incógnita, sentido del término medio, posibilidad de recuento de los términos, grado de contextualización de la situación, tipo de material utilizado y número de datos. Bien, como verán, en la mayoría, bueno, en algunos casos solamente hay una variación en un término, ¿no? Es decir, aparece significado, validación, significado, en otros aparece tamaño, tamaño fuente, y son las únicas variaciones que tenemos en todo el texto. Pero eso es algo muy común en este tipo de exámenes. Un momentito, por favor, si me aguardan. Bueno, inciso A es la respuesta correcta, ¿no? Significado de los números. Es el significado de los números, no la validación de los números, y es básicamente el tamaño de los términos y no la fuente de los términos. Pregunta número 2. En las variables didácticas de las situaciones aditivas concretas son las siguientes. Cuando hablamos de número de datos, hablamos de inciso A, 1, 2 o más. Inciso B, 2, 3 o más. Inciso C, 3, 4 o más. Inciso D, entre 1 y menor a 3. Respuesta correcta, inciso B, 2, 3 o más. Pregunta número 3. De acuerdo a las situaciones aditivas formales, el aprendizaje de algoritmos presenta variables didácticas de las situaciones, las cuales son, inciso A, tipo de operación, dirección de la operación, tamaño de los términos y del resultado de la operación, número de cifras de los términos, número de cifras significativas concurrentes, existencia de llevadas, técnica de cálculo, tipo de material estructurado. Inciso B, tipo de ejercicio, dirección de la operación, tamaño de los términos del resultado de la operación, número de cifras de los términos, número de cifras significativas concurrentes, existencia de llevadas, técnica de cálculo, tipo de material estructurado. Inciso C, tipo de operación, dirección de la expresión, tamaño de los términos y del resultado de la operación,
número de cifras de los términos, número de cifras significativas concurrentes, existencia de llevadas, técnica de cálculo, tipo de material estructurado. Inciso D, ninguno de los anteriores. Nuevamente, puede variar en un solo término, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice tipo de operación. En el B, tipo de ejercicio. Inciso C, tipo de operación. Respuesta correcta, inciso A, tipo de operación. De acuerdo a las situaciones aditivas formales, número 4 la pregunta, de acuerdo a las situaciones aditivas formales, específicamente número de cifras significativas concurrentes, ¿cuál de los siguientes ejemplos corresponde a términos con dos cifras significativas concurrentes? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. ¿Ven? Les mencionaba como si bien no se utiliza el ejercicio en sí como una pregunta, no voy a colocar, por ejemplo, en una pregunta hallar la suma de 60 más 30, pero sí podemos utilizar esto para determinar, en este caso, las situaciones aditivas, formales, que es mucho más complejo, digamos, ¿no? La parte literal que la parte de la resolución de problemas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El inciso C. Ya habíamos hablado de eso igual en un ejemplo que habíamos planteado, ¿no? Habíamos visto y habíamos indicado cuáles son los correspondientes a las cifras con dos cifras significativas concurrentes. Cuando yo les había mencionado claramente de que el 0 no es una cifra significativa o no se lo considera como cifra significativa dependiendo. Bueno, pasamos a la siguiente. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los recursos digitales recomendados para las situaciones aditivas? Inciso A, sopa de letras. Inciso B, crucigrama. Inciso C, abacos. Inciso D, ninguna de las anteriores. Y esta está bastante sencilla. Ustedes saben que las sugeridas son los crucigramas, ¿no? Incluso hemos observado que son crucigramas, tienen que ser crucigramas con operaciones aritméticas y que vayan graduando la dificultad. Bien, por último, el tercer bloque, ya ingresamos al capítulo 3 del tema 2, que es didáctica de los sistemas numéricos para maestros, ¿no? Ya estaríamos en el capítulo número 3. Más o menos ya hemos pasado la página número 200 y por ahí. Entonces, el capítulo número 3 nos habla de las multiplicaciones y la división entera, ¿no? ¿Qué nos dice lo siguiente? 1. Orientaciones curriculares. Nuevamente, todo esto, colegas, no nos sirve, porque ahí menciona, por ejemplo, el decreto del MEC, del BOE, otra vez otro CITE, que no tiene sentido para nosotros. No nos van a hacer una pregunta, sería realmente absurdo que si se plantea eso, nuestras confederaciones no hagan nada al respecto, porque digan, de acuerdo al decreto del MEC, BOE 2626 del 91, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Por lo tanto, todo esto que es de su currículum base no tiene sentido, porque no nos van a preguntar algo del currículum base de otro país, sino nos van a preguntar todo lo referente a nuestro currículum base, que está en la bibliografía, por si acaso, en la parte normativa. Entonces, esta parte, al igual que esta, que serían similares a nuestros perfiles de salida, no tienen sentido dentro de la bibliografía. Es decir, debo perder el tiempo repasándolo. Si quiere para complementar su conocimiento, sí. Pero yo la verdad no le recomendaría esa situación. Está bien, si le sobra tiempo puede leerlo, digamos. Pueden leerlo, pero en realidad donde tendríamos que centrar más nuestras energías es en el tema de las estrategias, la metodología que plantean, las clasificaciones que se desarrollan en esto,
O sea, toda esa situación, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tendríamos que estar observando, ¿no? Son contenidos que no se toman en cuenta para los exámenes, ya que pertenecen a un modelo educativo externo. Luego tendríamos punto 2, desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje. 2.1, progresión en el estudio de la multiplicación y división. Si bien la adición y la sustracción se comienzan a estudiar simultáneamente con el concepto de número, la multiplicación y la división son operaciones que requieren un cierto dominio de los números y de las operaciones de adición y sustracción. Esto es claro si tenemos en cuenta el significado de estas operaciones. La multiplicación está ligada a verbos de acción tales como juntar tantas veces, repetir tantas veces, añadir tantas veces, reunir tantas veces, reintentar, etc. Es conveniente, por tanto, tener un cierto dominio de la suma que permita un cálculo seguro de los productos, para no entorpecer el aprendizaje de la multiplicación con dificultades propias de la suma. Es por lo que suele dejar uno o dos cursos de diferencia entre el estudio de ambas operaciones. En un principio, las situaciones problemáticas deben resolverse tanto con la suma como con la multiplicación, hasta que el alumno resuelva con la multiplicación y más con el uso de las tablas es más rápido y seguro. Los dos términos de la multiplicación desempeñan funciones diferentes. Uno de ellos es la cantidad que se repite, multiplicando. El otro factor nos dice las veces que se repite. La cantidad inicial, el multiplicador, se refiere a un objeto, número de veces que se repite la acción, de naturaleza diferente en el multiplicando. Bien, permítanme un momentito, por favor, mientras la receta está en ese folder. En cuanto al aprendizaje de las técnicas operatorias, habría que comenzar por el producto de un dígito por un dígito, respetando las fases manipulativas, gráficas, figurativas, esquemáticas y simbólicas. En el caso de la división, se trata de repartir en partes iguales, hacer grupos iguales, restar reiteradamente, distribuir equitativamente, compartir, fraccionar, trocear, partir, etc. El dividendo es la cantidad a repartir, que hace por tanto referencia a cantidades de magnitudes discretas. Por el contrario, el divisor es el número de partes en que se reparte la cantidad expresada por el dividendo, siendo por tanto la naturaleza diferente. Los requisitos básicos para afrontar las técnicas escritas operatorias de la división son los siguientes. Una correcta orientación espacial por las distintas direcciones que se supone la técnica de la caja implica simultáneamente el manejo de las nociones de derecha e izquierda, antes, después, arriba y abajo. Mecanización comprensiva de la suma, resta, multiplicación. Práctica en la descomposición de números en órdenes de unidades, decenas, centenas. El aprendizaje del cálculo de la división requerirá también tener en cuenta las fases manipulativa, gráfica, figurativa y simbólica, y la siguiente secuenciación. Una cifra en el dividendo y una en el divisor. Dos cifras en el dividendo y una en el divisor. AB dividido C, distinguiéndose los casos A mayor que C y A menor que C. Se pueden presentar dificultades cuando existe un cero en el cociente, por ejemplo, 81 dividido 2, 3 o más cifras en el dividendo y dos cifras en el divisor, A, B, C. De los casos en el que puede surgir dificultades son cuando hay que tomar tres cifras en el dividendo y cuando hay que colocar ceros en el cociente. Bien, ese último bloque damos, y con estas preguntas vamos a dar por culminado la sesión del día de hoy.
El aprendizaje del cálculo de la división requerirá también tener en cuenta las fases manipulativa, gráfica figurativa, inciso C simbólica, inciso D una secuencia de cifras, inciso E todas las anteriores. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos básicos para afrontar las técnicas escritas operatorias de la división? Una correcta orientación espacial para las distintas direcciones que supone la técnica de la caja implica simultáneamente el manejo de las nociones de derecha a izquierda, antes, después, arriba, abajo. Inciso B. Mecanización comprensiva de la suma, resta y multiplicación. Inciso C. Práctica en la descomposición de números en órdenes de unidades, decenas y centenas. Inciso D. Todas las anteriores. Y la respuesta correcta, nuevamente, todas las anteriores. Pregunta número 3. El aprendizaje del cálculo de la división en la fase de secuenciación. Los casos en que pueden surgir dificultades son cuando hay que tomar 3 cifras en el dividendo, cuando hay que colocar ceros en el cociente, cuando hay que tomar 4 cifras en el dividendo. Solo incisos A y B, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, solo incisos A y B. Pregunta 4. El aprendizaje del cálculo de la división en la fase de secuenciación se tiene que la primera dificultad es una cifra en el dividendo y una en el divisor. 2 cifras en el dividendo y una en el divisor. Una cifra en el divisor y 2 en el dividendo. 2 cifras en el dividendo y una en el divisor. Ninguna de las anteriores, última posibilidad. Y la respuesta correcta es el inciso A, una cifra en el dividendo y una cifra en el divisor. Muy bien, colegas, entonces con esto hemos culminado la sesión de hoy. Voy a cortar la grabación para posteriormente facilitar el video a la Academia Emprender.